Hoy vamos a hablar de un tema pues muy pertinente, ¿sí? Que no tocamos mucho y además también es muy interesante lo que hoy vamos a ver y es cómo se relaciona la salud mental en todo este tema organizacional, ¿sí? Cómo la salud mental de alguna manera está implicada en el desarrollo de las compañías, de las instituciones, de las organizaciones. Entonces, pues algo fundamental acá es precisamente el tema de cómo cuidar esa salud mental, ¿no? Cómo desde las organizaciones, desde los líderes, desde los pares, podemos lograr llegar a cuidar la salud mental, porque sí tiene una implicación muy interesante en el desarrollo de las compañías, ¿sí? En cómo se mueven, en la consecución de metas, en el trabajo en equipo. Hay muchísimas cosas que están aquí implicadas. Entonces hoy les traemos pues un tema muy interesante. Como mencionaba anteriormente, entonces en este espacio pues me va a acompañar Norma Chaparro, que es también pues psicoterapeuta. Ya profundizaré un poco sobre su perfil, pero entonces Norma y yo estaremos en este espacio con ustedes. Es importante comentarles que este espacio pues es un espacio que nos gusta que sea interactivo, que ustedes puedan participar. Si tienen preguntas, vamos a estar muy pendientes del chat, porque seguramente van a surgir muchísimas cosas. Entonces, pues, estamos atentos a todo eso, a resolver todas esas preguntas o dudas que tengan. Entonces, pues, aquí estaremos. Indicaciones especiales. Entonces, pues, como les decía, les vamos a enviar una grabación de este webinar a sus correos. Entonces, como ustedes se inscribieron, digamos, pusieron sus datos, en ese sentido nosotros también pues les vamos a dar este material para que lo tengan. Si lo quieren compartir en algún otro espacio con sus equipos de trabajo, con las personas en su compañía, lo pueden hacer y pues es muy interesante, o con cualquier persona, con la persona que ustedes crean que les pueda servir este contenido. Como les decía, pues volver este espacio un espacio interactivo donde puedan preguntar cosas, donde tengamos la oportunidad de conocer sus perspectivas, sus opiniones, y también va a haber unos momentos en donde les vamos a preguntar algunas cosas para que ustedes puedan de pronto comentar lo que quieran. Y también les vamos a enviar una encuesta de satisfacción pues para recibir el feedback de ustedes y ver pues cómo se sintieron, cuál fue su experiencia con este espacio y con nosotros. Quiero comentarles entonces pues que este espacio está generado desde Enterapia. Nosotros somos una plataforma de base tecnológica en donde pues nos interesa transformar el comportamiento, ¿sí? La experiencia de vida, como lo decimos ahí, que tienen, digamos, todas las personas que hacen parte de las compañías, todos los colaboradores, que sabemos que muchas veces están pasando por dificultades, hemos vivido cosas muy duras. Entonces, pues, en el fondo también queremos como apoyarlos en esta parte. ¿Esto qué logra? Lo que hacemos nosotros, pues, va a conseguir que realmente las personas puedan alcanzar ese compromiso que tienen con su trabajo, con lo que hacen cada día, porque es difícil cuando uno tiene alguna dificultad, pues responder realmente a un 100% en lo que hace en los diferentes ámbitos de la vida, en el trabajo, en la familia, a nivel social. Entonces, pues queremos que ese compromiso pues se pueda lograr desde ahí, y nosotros pues también a través de esto que hacemos logramos incrementar esos índices de productividad que tienen las organizaciones, ¿sí? Y estamos hablando de una productividad sana, no es productividad vista desde el punto de vista de trabajar muchas horas por muchísimo tiempo sin descanso. No, es productividad sana, dedicar el tiempo suficiente a nuestras tareas laborales y poderlas terminar con los recursos, digamos, menos recursos posibles. Entonces, pues digamos, desde ahí lo vemos. Y también logramos, en ese caso, pues disminuir, porque hay unas inversiones que se hacen en términos de lo que se invierte pues en el talento humano. Entonces nosotros lo que buscamos es que haya una disminución de costos en ese sentido, buscando pues ese aumento también de la productividad. En ese caso, pues eso, digamos, se los contamos. Entonces todo este esfuerzo, pues digamos, de este trabajo se hace desde Enterapia. Acá está pues entonces el perfil más amplio de Norma Chaparro, que es especialista en psicología clínica y manejo del trauma por medio de una técnica que llamamos EMDR, ¿sí? Ya si en algún momento ella tiene el espacio, pues lo podrá comunicar un poco más.
tiene ya 16 años de experiencia en atención con adultos y parejas y pues trabaja desde un enfoque desde el comportamiento y desde el pensamiento que hace referencia pues a lo cognitivo, conductual, como dice ahí. Y pues los estoy acompañando también yo, que soy pues también psicoterapeuta en terapia y director general. En este caso pues soy psicólogo, especialista en trastornos emocionales y afectivos. Es todo lo que tiene que ver por un lado con ansiedad o temas relacionados y dificultades del estado de ánimo. También pues tengo la oportunidad de hacer un magíster en psicología clínica y tengo ya 16 años también de experiencia en psicoterapia con adultos, parejas y familias, diferentes poblaciones. Entonces, bueno, para culminar con esta primera parte y que sepan un poco qué es lo que vamos a hacer hoy, porque es muy importante a veces entender, bueno, y este webinar y la temática hacia dónde va. Entonces, los puntos importantes y claves acá van a ser, uno, los conceptos y realidades en términos de salud mental, ¿sí? Poder entender a qué se refiere, ¿sí? Poder también empezar a ver cuáles son las realidades según los datos que tenemos en términos de salud mental en nuestro país en este caso, y la relación entre el trabajo y la salud mental, ¿sí? Importantísima. Entonces les decía ahora, ¿cómo está eso engranado? ¿Por qué la salud mental tiene que ver tanto y cada vez más con el ámbito laboral? Los desafíos de la salud mental en el entorno laboral, los beneficios que tienen las instituciones y las organizaciones de invertir en salud mental, ¿sí? Es muy importante ver eso, y las estrategias para el cuidado y la prevención, ¿sí? Tanto individuales como organizacionales. Entonces, esta va a ser nuestra agenda de hoy y pues hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, bueno, ya acá en este punto le doy la bienvenida pues a Norma Chaparro. Norma, muchas gracias por estar acá en este espacio y te doy la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Camilo. A agradecerles a todas las personas que, digamos, que se interesaron y tomaron como decisión de ofrecerse esta horita para de pronto profundizar sobre un tema que creo que la pandemia y el cambio en las dinámicas laborales como que puso nuevamente como de frente, pero que es un tema que impacta de manera importante, ¿sí? Y que, aunque hoy, como decía Camilo, estamos como en conjunto con el partido, la invitación es que tal vez si en este momento no lo pueden ver, realmente es en la oportunidad para poderlo chequear después. Entonces, mira, Camilo, que a mí para empezar me parece muy importante entender esta ley 1616 del 2003 de la definición de salud mental en nuestro país. ¿Por qué? Porque de entrada nos están diciendo que hay un vínculo entre lo legal o lo contractual, porque por eso es una ley, y la salud mental. Es decir, que ya están diciendo que hay una incorporación desde la ley, desde lo legal, que es parte de la dinámica y lógica laboral, porque como nosotros entramos en un mundo laboral a través de una relación contractual. Por ende, la ley ahí es importante. Entonces, ¿cuál es esa definición que ellos nos dan? Nos dan una definición de un estado dinámico y ahí me parece importante hacer zoom, es decir, que no es estático, no es estable en el tiempo. Cuando hablamos de salud mental es un estado dinámico que cambia y por eso es que podemos tener diferentes momentos de vida laboral con diferentes respuestas, por ejemplo, emocionales, conductuales, personales, que se expresa en la vida cotidiana a través de dos lugares del comportamiento, y eso es observable y es interesante si en este grupo de personas que nos acompañan no hay líderes, y hablamos del comportamiento, es decir, es algo observable, y la interacción, es decir, cómo las personas se relacionan unas con otras, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite? Entender si la persona está haciendo uso de esos recursos emocionales, es decir, cómo maneja y controla y gestiona emociones, cognitivos, todas sus habilidades para planear, organizar todo lo que tiene que ver con las competencias y mentales, ¿cierto? Todos esos esquemas de pensamiento o ideas que tenemos acerca del mundo de trabajo para transitar por la vida cotidiana para trabajar. Miren que la ley incluye el trabajo como fundamental dentro del proceso vital de una persona y de su salud mental. ¿Y qué le va a permitir esto? Relaciones significativas y claramente lo que decía Camilo, y es que digamos que si vemos esto un poco más psicológicamente, si hay una contribución, cada persona en su organización o ustedes en su organización sí están haciendo una contribución desde el lugar donde se encuentran. Entonces, esta definición es súper importante para arrancar y decir, ok, ¿por qué hablamos de salud mental y organizaciones? O sea, ¿por qué no dejamos eso en los espacios clínicos, con los médicos, con los hospitales? No, lo tenemos que incluir porque si se dan cuenta que es constitutivo del ser humano porque está en la cotidiana.
Entonces, hay algo que me parece fundamental y que creo que es que como líder o como persona en un mundo laboral que me relaciono con otras personas, es algo que debo entender y es la diferencia entre un trastorno y un problema. Ojo que las dos son igual de significativas e importantes y afectan el rendimiento humano, pero sí hay una diferencia. Cuando hablamos de trastorno, hablamos de una alteración que es clínica, ¿sí? Y que afecta significativamente el estado cognitivo, la regulación emocional, el comportamiento de una persona, ¿sí? Y que tú lo vas a observar en cómo sus procesos psicológicos, biológicos de desarrollo se van a ver afectados. Hay algo particular en el trastorno y es que primero tiene una definición clínica, es decir, un diagnóstico, pero además tiene un tema de persistencia en el tiempo. A diferencia del problema, es cuando una persona en un momento de su vida piensa, siente y se comporta y se relaciona con los demás de manera diferente a como lo hace habitualmente. Y esa es la diferencia. Entonces, acá es más común que haya problemas, ¿cierto? Problemas de salud mental, es más común, pero lo bueno es que son menos persistentes en el tiempo. Pueden ser, como uno dice, son situacionales. En cambio, el trastorno ya nos estamos enfrentando a una condición médica o biológica significativa que requiere una intervención más puntual, ¿no? Entonces, hay que entender estas dos temitas porque creo que cuando estamos en el entorno laboral, puede ser que tengamos personas con trastornos propiamente dichos, clínicamente identificados, o personas que están pasando por un problema. Ahora quiero hacer zoom un poco a la lógica. Ustedes dicen, ok, ya entendimos que la ley lo contempla, ya entendemos que hay dos formas de entender una dificultad de salud mental, pero ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, des en cuenta que esta encuesta nacional de salud mental que se hizo en 2015 y obviamente alineada con todo lo que dice la OMS es, ok, en Colombia la tasa de suicidio para el año de 2018 se valoró como de cada 100.000 habitantes, el 52.12% de sus habitantes presentaron un intento de suicidio. Y ojo que no es un pensamiento, no es una ideación suicida, no es una idea de que tal vez a veces fantaseo con ya no estar aquí, ¿no? Con morir, con que todo se acabe, sino que realmente tomaron una acción, ¿no? Para finalizar con su vida, lo cual es alarmante pensar que las personas puedan llegar hasta allí. Y el 33.14% de las personas comenzaron a ser atendidas por salud mental, ¿sí? Porque las personas pueden ir al médico, pueden ir a atención, pero no atendidas directamente por salud mental. Cuando ya una persona es remitida al área de salud mental, eso quiere decir que nos podemos estar enfrentando a un trastorno. Y es importante ver que este índice ha subido de una manera y en escalada en los últimos 2 años. Y creo que todos lo hemos visto porque por primera vez como el tema de salud mental conectó tanto con la pandemia y con el cambio de las dinámicas de trabajo, comenzamos a ver en los noticieros esto. Y finalmente, no negar una realidad que a veces siento que nos cuesta aceptar, y es que hay miles de millones de personas en el mundo que viven, y ojo, viven y trabajan y funcionan con un trastorno mental. Y es una realidad. Entonces, ¿cuál es la alerta que nos hace a la salud mental esta encuesta? Y nos dice, mire, tengo una población entre los 18 y 44 años. Ahí ya quiero que le hagan zoom. ¿Quién es la población laboral? ¿Cuál es el grueso de la población laboral? Personas entre 18 y 44 años. Esa es la realidad. Entonces, estamos hablando que del grueso de la población que trabaja, que produce, que construye, ¿cierto? Sociedad, país, todo lo que ustedes como lo quieran ver, 9.6% de estas personas reportó que tenía síntomas que podían ser señalados como un trastorno mental, que el 80.2 informó uno de los 3 indicadores de síntomas depresivos, ¿cierto? Tristeza, trastornos en el sueño, problemas para comunicar emociones o para vincularse positivamente. Que el 7.4 tenía ideación suicida, como les digo, esa idea de sentir que esto es tan abrumador que realmente pienso que la mejor solución es que ya no siga más. Y para que no siga más es como cerrar los ojos y que todo se acabe. Que el 52.9% manifestó o uno más síntomas de ansiedad, que siento que la verdad está como en la pirámide de la punta, ¿no? En la punta, acuérdense que en el estrés, dentro de la sintomatología están en fuerza la ansiedad y la depresión. O sea, esa tristeza que ya sobrepasa la normalidad y se vuelve una condición, y esta ansiedad. Y el 40.2 había sufrido algún evento traumático, y recordemos que los eventos traumáticos son disparadores de la presencia de estrés en la vida de una persona. Y si yo soy una persona, como decimos, del grueso poblacional que trabajo y que produzco, yo latentemente tengo
esa posibilidad de que haber sufrido un evento traumático y que a raíz de ese evento traumático se suscite en mí la presencia de un trastorno o de un problema. Entonces, una pregunta que me hacen o me han hecho mucho cuando yo he trabajado algunos talleres en las organizaciones y es, bueno, pero ¿qué personas pueden presentar un problema o un trastorno mental? La respuesta es cualquiera. Todos pueden presentar un problema, un evento de salud mental. Nadie es infalible porque, como nos decían, es un proceso dinámico. ¿Y qué puede pasar? Hay enfermedades, por ejemplo, que la gente desconoce que se pueden desarrollar en un punto especial de la vida, cierta edad, en cierto momento biológico, y en ese momento tienen el disparo. Entonces yo puedo estar perfectamente en mi cotidianidad, laborando bien, trabajando bien, y de un momento a otro esa característica biológica, ¡pum!, genética se me puede disparar, pero también puedo desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, personas que desarrollan problemas de diabetes, personas que tienen problemas de hipertensión, personas que tienen, digamos, problemas de tiroides. Eso puede desatar toda una consecuencia comportamental y relacional. También hay personas que eventos que le pasan en su vida, acontecimientos de su historia de vida, los pueden llevar a presentar un problema, un trastorno. Entonces, la respuesta es, todos podemos presentarlo. Ninguno somos inmunes. Eso no nos hace más capaces o menos capaces, porque acordemos que cuando en el mundo laboral siempre hablamos de competencias o habilidades. Yo puedo tener las competencias y habilidades, pero ¿qué pasa si mi biología o qué pasa si una situación, un evento me sobrepasa o un acontecimiento en mi vida me sobrepasa? Pues que yo tengo latente la posibilidad de desarrollar un problema o un trastorno mental. Entonces, para que todos lo tengan presentes, todos mis colaboradores, todos mis compañeros, yo mismo, puedo estar expuesto a esta situación. Y si potencialmente puedo estar expuesto a esta situación, por eso el ejercicio tiene que estar, y creo que Camilo lo va a abundar más adelante, sobre la prevención. Por eso porque sí es un problema real que nos puede pasar a todos. Bueno. Entonces, ¿cuál es la relación entre la salud mental y el trabajo? Entonces, creo que un poco lo que yo quería tratar es de conectar esto, por eso les daba estas explicaciones y con estas con todas estadísticas que nos han podido ofrecer la OMS y también acá en Colombia que se ha comenzado a levantar. Recuerden que anualmente se hacen evaluaciones de desempeño y a veces cada 2, cada 4 años se hacen encuestas psicosociales. O sea, las organizaciones por ley y también por una voluntad propia se hacen valoraciones de clima laboral, se hace el Great Place to Work. Todo esto que hacen las organizaciones tienen un objetivo y es conocer el estado de las personas, porque finalmente ustedes saben que los KPIs, los indicadores nos dicen cómo va la organización. Y ahí está el ejercicio, el resultado, con datos, números, metas. Pero ¿qué nos habla de la gente y cómo está funcionando la gente? Que tiene una relación totalmente directa. Si mis KPIs no están funcionando, si mis indicadores no están saliendo, si yo no estoy llegando a objetivos, ¿cuál es el vínculo? Pues que esto lo hace gente, lo hacen personas, ¿sí? Entonces, esa relación es muy poderosa y hay algo que me parecía importante recordarles y es, a veces las demandas del entorno laboral son intensas y una persona puede ser excelente y pudo haber sido excelente durante 10, 12, 15 años y puede fluctuar entre un desempeño óptimo a tener que eso a veces impresiona, pues esta persona funcionaba muy bien allí, ¿qué pasó? Esta persona cumplía metas, llegaba a objetivos, tenía una buena actitud, se sentía motivada, se expresaba positivamente en su lenguaje, ¿qué pasó? Entonces puede que esas demandas del ambiente, sumado a su individualidad, que es todo el tema biológico, de experiencias vividas, pues entre a colapsar esa relación y pierdan ese equilibrio, porque ese es el objetivo así por eso es que salud mental, vista desde la ley, hay un equilibrio entre yo hago algo por lo que claramente obtengo unos beneficios económicos, pero también emocionales, mentales, de reto, intelectuales. Eh, pero ¿qué pasa? ¿En dónde lo hago? Pues lo hago en ese entorno laboral. Entonces, si ven, la relación es totalmente directa y bidireccional. Entonces, esto nos lleva a pensar que el trabajo puede ser una fuente de satisfacción o, por el contrario, puede ser generadora de un trastorno o de un problema, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, no puedo desconocer que mi trabajo, porque hay algo que a veces, digamos que creo que es una forma inadecuada de abordar en el lenguaje y es que creo que tengo un trabajo y debo ser agradecido. Y sí, claramente tener una labor, no por tener un trabajo, creo que los seres humanos necesitamos tener una labor, unas metas, un proyecto.
ir hacia algo, sentir que cumplimos. Eso hace, o sea, los humanos, ¿cómo llegamos a este punto de la humanidad con internet, con, con todo lo que tenemos, con tecnología? Porque hubo personas en las cavernas que dijeron que no podemos seguir así, tenemos que el fuego, ¿para qué? Para que sea más fácil comer, porque los animales, porque tenemos que desarrollar la rueda, porque, o sea, venimos en un proceso de evolución constante, ¿sí? Entonces, el trabajar o el hacer una actividad, un oficio, una tarea, un trabajo, está conectado con la satisfacción, pero también puede ser una fuente, y en este mundo moderno y hiperconectado y rapidísimo, ¿no? Donde hay muchas exigencias y muchas necesidades, pues podemos pasar de ese estado de satisfacción o a desarrollar un problema o un trastorno. Y creo que es ahí donde tiene que hacer zoom la organización en, ok, somos una fuente de satisfacción, pero no podemos ser solo, no solo somos eso, podríamos también ser una fuente de problema, ¿no? Entonces, la pregunta queda, bueno, pero ¿cómo puede impactar la salud mental en el trabajo? ¿Cómo? O sea, pues lo que se ha establecido, y como les digo, todo esto lo tomamos de como fuentes muy fidedignas, y es en esa medición de riesgo psicosocial que se hizo, y a partir de en el 2019, y teniendo en cuenta la ley y como la ley lo contempla, el nivel de riesgo psicosocial, nos hemos dado cuenta que 2 de cada 3 colaboradores manifiestan estar expuestos a factores psicosociales estresantes, ya sea por lugar de trabajo, condiciones laborales, salario, inestabilidad, muchas razones que vamos a ver ahorita, pero lo han señalado, y entonces des en cuenta que la proporción es mayor a los que expresan que los que no lo expresan, y eso ya nos da un dato ahí. Y claramente la percepción que tienen las encuestas es que las entidades que están encargadas de esa medición y de esa intervención no es efectiva. Pero por eso yo les decía, todos tenemos claro que hay mucho más de voluntad de la organización por hacer estas mediciones de encuestas psicosocial en el tiempo, por ejemplo. Por eso hay gente que se dice, la llevo hasta donde me fuerce, pero hay organizaciones que se esfuerzan y se lo voy a hacer cada año, cada 2 años, porque me interesa saber cómo está mi gente. Y lo mismo hacen todo este tema de lecturas de clima laboral o encuestas dentro de la organización, pero lo que nos hemos dado cuenta es que desde el ejercicio de la ley y de las entidades que regulan esto, pues no hay una intervención efectiva. ¿Sí? Entonces, de pronto, dejar el problema o dejar esa situación al Estado, al gobierno, a las instituciones que regulan, podría no ser la solución más eficiente. Creo que ahí sí requiere la organización, digamos, ser consciente y decir, ok, acá me toca a mí tomar un papel más activo, un rol más activo. Y claramente hay una insatisfacción frente a los servicios que los protegen de las consecuencias psicosociales. Claramente las hay, ¿sí? Entonces, no podemos negar que no sienten que los protejan, no sienten que los protejan, ¿sí? Y eso es importante, ¿ok? Bueno, entonces la salud mental, cuando hablamos de salud mental y más en el ámbito laboral, se relaciona con varios factores. Primero, claramente temas de desempeño. Acá estamos hablando de temas de desempeño, es decir, de funcionamiento laboral de acuerdo a las expectativas del cargo y de la organización. ¿Mm? La productividad laboral, que es un poco, y así se mide, ¿no? Por productividad, no es algo malo, es algo que es obvio, porque siempre para saber si algo está dando resultado, tengo que medirlo y tengo que valorarlo. Y una forma de valorarlo es viendo la productividad. Hay que hacer 10 cajas en 10 días, ¿cuántas cajas se hicieron en 10 días? Y por eso digo yo, no, ese no es un factor, digamos, que no deba estar, sino que debe estar, pero que claramente afecta, porque cuando nos sentimos medidos, valorados y evaluados, pues hay una presión adicional. Hay un compromiso con el trabajo que tiene que ver con todos estos aspectos motivacionales y en cómo yo inserto el trabajo como algo significativo en mi vida. Claramente todo el tema vincular, se hicieron cuenta que nos decía la ley que hablaba del comportamiento y de las relaciones. Claro, todo el tema de vinculación, relación con mis compañeros de trabajo, cómo funciono con ellos. Y mi capacidad física, mi biología, cómo duermo, cómo me siento, cómo como, qué tanto descanso, que creo que en eso también Camilo va a ser sumies en la importancia de los hábitos, ¿no? Entonces sí hay factores, muchos factores que se relacionan con este tema de salud mental y trabajo. Pero ¿cuáles son esos factores contribuyentes gruesos que si ustedes están en su organización deberíamos como poder entrar y comenzar a revisar cada uno de estos factores? Y creo que tener esta estrellita nos permite como decir, bueno, como que ya tengo un poco claridad de hacia dónde, ¿no? Hacia dónde poner la luz y decir, ok,
¿Qué es lo que puede estar pasando en mi organización? Entonces, hay un tema que es una realidad y más una realidad ahorita con los cambios en la legislación y que tiene que ver con la inestabilidad laboral, que es el tipo de contratación. Una de las consultas más fuertes de la gente cuando habla de estrés en su vida laboral tiene que ver con los tipos de contratación. Tengo 3 meses o 6 meses o un año y este constante agobio, angustia de saber qué va a pasar conmigo más adelante, pues claramente es un factor de inestabilidad porque acuérdense que a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, nos gusta la certeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar acá y qué va a pasar en el futuro? Pero ¿qué pasa cuando me enfrento a un contrato de 3 meses, de 6 meses, de un año, o donde se me dice que en cualquier momento puedo? Y sí, en cualquier momento yo puedo y tú puedes decir que ya no estemos en esta relación, en este vínculo, eso es claro, pero como que tener esto tan presente puede ser un factor difícil y creo que por eso ha habido bastantes discusiones alrededor de este tipo de contratación por horas, ¿no? Que es un tema que ahorita está como en boca. Hay un tema importante con el tema de falta de estímulos y monotonía. Y eso sí me parece básico porque creo que en eso es un trabajo que se puede hacer muy sencillo y es, ¿qué pasa cuando una persona desarrolla la misma tarea siempre? Por lógica cerebral, se los voy a decir, por lógica cerebral, ante la monotonía y la falta de estímulos, la persona baja motivación. Entonces, si yo, una de las recomendaciones para tareas repetitivas que, por ejemplo, se puede dar en nómina, compensación, hay gente que trabaja en ciertas tareas que son altamente repetitivas, es permitir que las personas roten en puestos de trabajo. ¿Para qué? Para cambiar tareas, para desarrollar, para darle un gana-gana. Entonces, si bien la tarea repetitiva, puedes hacer una tarea repetitiva diferente, donde aprendas algo diferente, donde hagas algo diferente, y eso de alguna manera va a compensar. Hay temas relacionados con el nivel de responsabilidad y creo que en general las personas siempre te responden lo mismo, como siento o percibo que esta responsabilidad es muy grande y generalmente yo la divido en dos. Hay unas responsabilidades como las personas a alto nivel, como este nivel ejecutivo o estratégico, y están muy relacionados con las consecuencias legales. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo cometa un error? ¿No? Unas consecuencias legales o financieras. Y en un nivel más operativo, que puede estar relacionado, por ejemplo, con la presencia de accidentes. ¿Qué pasa si yo, cierto, no hago lo que tengo que hacer o no tengo los cuidados que tengo que hacer? Eso pasa mucho en las fábricas, en donde sea temas operativos, donde yo pueda incurrir en algo que lleve a una persona o a mí mismo a tener un accidente, ¿no? Que creo que es el miedo más grande para una operación laboral. Entonces hay unos niveles de responsabilidad, pues para que vean que se pueden dar en un nivel, ¿cierto? Ejecutivo, estratégico, o se pueden dar en un nivel operativo. Siempre hay un nivel de responsabilidad. No es que sea solo piramidal. En cada nivel donde yo me encuentre hay un nivel de responsabilidad. Y sentirnos responsables de algo es inherente a tener tensión, ansiedad, preocupación. Hay unas condiciones ambientales y creo que de pronto en eso es en lo que estamos más avanzados y es en este tema de puesto de trabajo, ¿no? En toda esta lectura que tenemos que hacer de puesto de trabajo. Lo que pasa, y eso es interesante, que creo que fue lo primero que como en eso teníamos mayor conocimiento, también fue lo primero que se trató de corregir durante la pandemia cuando la gente volvió a su casa y volvió de su casa al lugar de trabajo, y es cómo se generaban esas condiciones dentro del hogar para que yo esté lo suficientemente cómodo. Y eso tiene que ver desde mi silla, desde mi mesa, desde los equipos que yo podía tener en mi trabajo, pero no tengo en mi casa, pero también con todo el tema ambiental, ¿no? Porque si tengo niños, si tengo padres, porque si tengo vecinos, porque si tengo obras, ¿qué pasa ahí, no? Entonces hay unas condiciones ambientales que pueden afectar al colaborador. Un tema muy delicado que es el tema del moving, que es muy delicado, que es el tema de acoso laboral. Y bueno, ya ahí estamos hablando, y miren que el moving está muy relacionado con pasar de un problema a un trastorno. Con el moving es donde más claro se ve que tú puedes pasar de una situación problemática, difícil de gestionar, a un trastorno. Que tiene que ver ya con este tema de que las personas con las que yo trabajo generan sobre mí muchísimo estrés, ya sea porque hacen burla de mí o demeritan mi trabajo o me critican o me cuestionan. En ocasiones se ha detectado pues que también hay actitudes violentas de algunos líderes o compañeros, gritos, digamos, amenazas, intimidación, ¿no? Entonces, digamos que yo lo envolvería porque como es muy es un factor contribuyente que es real, que existe, que no quisiéramos que existiera, pero es real porque somos humanos relacionándonos con otros humanos y puede pasar, pero pues este es uno de estos temas que sobre todo se manejan en el área de relaciones laborales. Está el tema de sentirte poco apoyado. Al ser seres humanos y sociales,
y estar en un entorno laboral. Una de las preguntas, por ejemplo, cuando uno hace una entrevista de trabajo y le pregunta a la gente, bueno, ¿tú qué esperas de la organización o qué esperas, qué te gustaría que pasara en este cargo si tú entraras? Y generalmente el 80-90% te dicen sentirme apoyado, sentirme respaldado por mis compañeros, por mí, que se me enseñe, que se me diga qué hacer, que se me dé la ruta, que si pregunto se me responda, que si envío el correo me digan, que me den directriz. Entonces, lo que nos está mostrando esto es que el apoyo o sentirnos apoyados, por eso es que los psicólogos de pronto nos escuchan mucho hablando de si hay red o no hay red de apoyo. Y para nosotros es básico y fundamental que haya red de apoyo, porque eso permite a la persona sentir que hay un respaldo y no se siente sola, porque imagínense la diferencia entre sentirme solo en una situación difícil a sentirme acompañado en una situación difícil. La situación sigue siendo difícil, pero como yo percibo la situación es completamente diferente. Y yo creo que este es el que ahorita es el problema y es el volumen y ritmo de trabajo. Es evidente que las personas en casa, el volumen de trabajo ha incrementado y el ritmo de trabajo se ha acelerado. Porque, y yo te lo digo, las personas generalmente que estoy viendo que están muy desgastadas laboralmente en este momento, uno mira el tema de hábitos, ¿no? Y se comienza a dar cuenta que las personas abren sus ojos a las 7:50 de la mañana y a las 8 abren el computador y nunca se paran de esta silla y todo eso que el trabajo físico nos daba, ¿no? Que era varias posibilidades como de no más desplazarnos. Y yo sé que es cansón desplazarnos, sobre todo en ciudades como las de nosotros, ciudades grandes, pues tienen temas de movilidad, pero finalmente había una desconexión entre casa, el trabajo, también ver a mis compañeros, hablar con ellos, estar en otro ambiente, con otra temperatura, con otras condiciones, ayudaba mucho y también como que controlaba este volumen y ritmo de trabajo. Pero ahora digamos que esos ciclos nos están dando. Entonces yo pondría mucha atención ahí si soy líder en revisar cargas de trabajo, ¿no? En revisar, bueno, también pasamos de 20 a 40 tickets, ¿qué pasa ahí? O sea, también qué pasó ahí con los límites que nos ponemos frente a cuáles son esos volúmenes y ritmos de trabajo humanamente normales. Por eso les digo, las personas en general son buenas trabajadoras y quieren trabajar y les gusta su trabajo, pero a veces el trabajo se vuelve su enemigo cuando no les permite tener es parte de la vida, pero no puede ser toda mi vida, ¿no? Entonces, este tema de volumen y ritmo de trabajo creo que ya es una lectura que tiene que hacer muy sutil la organización y desde cada uno de sus líderes de, ok, ¿cómo se está organizando el trabajo? ¿Cómo estamos planeando? ¿Cómo estamos organizando? ¿Estamos generando no pausas activas? Así sea en casa. ¿Cómo las estamos generando? Estamos poniendo a la gente en situaciones donde las llevamos a entender la importancia de estirarse, por ejemplo. Y eso puede parecer algo muy pequeño y muy tonto, pero me llamaba mucho la atención que muchos de los consultantes dicen que sienten que pierden el tiempo cuando se dan un momento para pararse al baño, cuando le dice a uno, ¿por qué no intentas levantarte de la silla, caminar un poco por tu casa, ¿no? Porque pues, es complejo lo que te está pasando todo el día sentado ahí todas estas horas. Entonces creo que también ese tema de volumen y ritmo de trabajo requiere una observación, no solo personal e individual mía, sino hacia atrás, una observación de las personas que están en la organización. Entonces, como ya hemos venido señalando, efectos van a haber. Están los físicos, los emocionales y los comportamentales. En los físicos, y esto me parece interesante, como les digo, si se quedan con la presentación y la pueden luego chequear, esto pueden ser indicadores. O sea, si tú como líder o jefe de proceso, jefe de proyecto, y al lado tienes o tu compañero de trabajo, tú puedes comenzar a observar estos indicadores y decir, oh, por Dios, acá algo está cambiando y algo está pasando. Si yo veo mucho cansancio, lo siento, o lo veo, lo percibo, dificultades para dormir, o la persona lo refiere, dolores, tensiones musculares, todo el tema gastrointestinal, ¿sí? Que se desorganiza completamente, dolor en el pecho, que es un indicador fuerte de ansiedad, dolores de cabeza, o la presencia de hipertensión, ¿sí? De no tenerla, tenerla, ok, acá está pasando algo. Este cuerpo está hablando y está diciendo que no se está sintiendo cómodo en esta situación. Del otro lado tenemos todos los emocionales y la ansiedad, digamos que es fácil de rastrear en el sentido de que es evidente que hay un cambio en la persona. Hay un cambio, se acelera o se alentiza o es errática. Entonces pasamos de tener un colaborador muy conectado, muy organizado mentalmente, a ser una persona errática, que se pareciera ser multitasking, pero al final de cuentas no es tanto multitasking, sino que está dividida en un montón de actividades que quiere cerrar y no puede. Entonces sí hay formas de observar esto, mucha inquietud, puede haber tristeza, puede haber mucha tristeza o percepción de que la persona que era alegre, animada, que charlaba, que preguntaba, comienza a hablar menos, ¿sí?
y hablar menos. Las dificultades para concentrarse y eso de las habilidades cognitivas me parece tan importante. ¿Por qué? Porque es una forma muy clara de rastrear que una persona está pasando por una mala situación. Memoria, atención, concentración, capacidad para organizar. ¿Qué te dice el consultante a ti? No sé priorizar. Pero usted nunca sabe, no, no sé priorizar. Algo pasó y se me olvidó cómo priorizar. No sé si es porque todo se volvió urgente e importante. Porque cuando nos hacen la tablita, urgente e importante, pero todas no pueden ser urgentes e importantes. Pero pareciera que eso pasó. La irritabilidad también es, uy, esos cambios, y eso los compañeros lo pueden sentir mucho más porque para uno es más fácil como en la misma línea expresar emociones que hacia arriba, pero esta irritabilidad, esta molestia, esta incomodidad se hace evidente y claramente la pérdida de motivación, que eso sí te lo dicen muchos líderes, no sé cómo, siento a la gente cansada, siento a la gente desmotivada, ¿qué hago? La siento triste, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué se puede hacer diferente? Y comportamentalmente, y para que cada persona haga un zoom al interior, es la disminución pues de todo el apetito, ¿no? Eh, esta desconexión en lo social, esta falta de, o sea, este relacionamiento que me agradaba, no, ya no me agrada tanto o ya no lo siento pesado. A veces la gente lo que siente es pesado el relacionamiento. Claramente incremento en el consumo de alcohol y drogas, que no sé si se dieron cuenta que eso fue, en la pandemia se identificó que ese era uno de los indicadores más fuertes. Claro, pues también gente está en casa, ¿cierto? Y se comienzan a dar estos pequeños permisos para que vean que el mundo del trabajo ayuda en términos de salud a controlar ciertos comportamientos en la gente. Y acuérdense que las personas consumen alcohol o drogas como un mecanismo de escape a una realidad que está siendo muy pesada. No es más. Entonces, tiene sentido ahí. Dejan de hacer las actividades que disfrutaban y claramente hay un cambio generalizado en los hábitos. Entonces pasas del que hacía CrossFit y te decía, no, estoy haciendo el CrossFit, la bici, no sé qué, o me encanta el cine, me veo 3 películas a la semana, a decirte, ¿y cómo? ¿Cómo has estado que hecho? No, nada, nada, no he hecho mucho, realmente no estoy haciendo mucho. Entonces, si se dan cuenta, hay unos efectos que son observables y que ustedes, desde el lugar de liderazgo, desde el lugar de ser un par, pueden identificar. Perfecto. Bueno, Camilo, no, ahí ya. me dejas entonces perfecto, listo. Norma, muchas gracias. De verdad que hasta acá un contenido muy valioso. Fíjense que, pues, primero entender todos los conceptos acerca de salud mental o algunos conceptos esenciales. Adicionalmente, cómo está relacionado eso con el ámbito de la vida laboral, como con todas esas funciones que tenemos en las organizaciones, como colaboradores, como líderes, bueno, en general, al interior de las compañías. Entonces, qué interesante eso. Gracias, Norma, de verdad por todo el contenido. Muy, muy valioso. Entonces, yo me voy a enfocar ahora en este punto y les había dicho, y es, ¿qué tanto vale la pena, qué tanto hay una inversión real en las organizaciones cuando destinan unos montos especiales para salud mental? Que esto quiero que lo veamos acá. Entonces, fíjense algo muy importante y es que Oracle, pues que es una empresa muy conocida, y Workplace Intelligence, pues sacan unos datos bastante relevantes y es que al estudiar alrededor de 12.000 casos, 12.000 personas que eran parte de compañías de diferentes empresas, se dan cuenta que más o menos el 78% de las personas está luchando con alguna dificultad psicológica, alguna dificultad emocional o de salud mental. Si vemos esto acá, pues es un número grande, ¿no? Y a veces uno diría, bueno, pero ¿cómo así que es 78%? Eso es demasiado. ¿Será que sí? Muchas de las personas que me rodean o yo mismo estoy experimentando alguna dificultad psicológica. Y pensemos en algo ahí importante y es, ¿qué tanto uno como persona está dispuesto a comentar en su trabajo que está pasando por alguna dificultad psicológica? Y esto también implica, por ejemplo, dificultades de pareja, dificultades familiares. ¿Qué tanto estoy dispuesto a decirlo? Porque se ha estudiado también esa parte y en los diferentes datos que tenemos, lo que vemos es que las personas no están muy dispuestas, más o menos el 52-55% de las personas en una compañía no están dispuestos a abrirse y expresar que están experimentando alguna dificultad de salud mental, llámese problema, como lo vimos, o trastorno. Entonces, qué importante ver esto allí. En este caso, si lo vamos a poner, por ejemplo, en términos de la fuerza de trabajo que hay entre personas trabajando en Latinoamérica y latinos también trabajando en Estados Unidos,
estamos hablando de 356 millones de personas que están teniendo alguna sintomatología de estrés, de ansiedad, de depresión y o de burnout, ¿cierto? Que es el agotamiento laboral. El burnout también está siendo algo que está ocurriendo en muchísimas personas. Hay personas que se están sintiendo muy desgastadas. Incluso miren que Norma lo decía ahora. ¿Cuántas horas de trabajo estamos pasando diariamente? A veces nos extendemos mucho más de nuestras jornadas laborales o de lo que tenemos destinado para ese tiempo, porque estamos en casa, porque nuestra casa se convirtió en la oficina, entonces destinamos demasiado tiempo. Entonces, pues estamos hablando de un número muy, muy importante de personas que están buscando de pronto esa ayuda, que están necesitando de pronto ese soporte que no, en este momento no cuentan con él. Adicionalmente a eso, pues vemos que también se decía que más o menos el 76% de las personas que están en una compañía que tiene algún apoyo en salud mental sienten que no es suficiente, que podría hacerse más para eso. Y por eso, pues acá vamos a ver un poco cuáles son esos beneficios que tiene una empresa al brindar soporte emocional o soporte psicológico, bueno, como ustedes lo quieran ver. Entonces, acá, para una empresa, uno, pues la disminución de los niveles de ausentismo y presentismo. Miren acá algo fundamental. El ausentismo, por ejemplo, y por eso ponemos en negrilla el presentismo, porque el ausentismo se puede dar por diferentes causas y en general, si una persona no se presenta a su trabajo por algo, pues tiene generalmente una excusa médica. ¿Sí? Hay muchas condiciones médicas que se dan ahí para que se dé el ausentismo. Pero el presentismo, que es que, y eso nos puede pasar a todos, y la pregunta es, ¿qué tanto todos estamos siendo 100% productivos en nuestros trabajos? ¿Qué tanto, desde que yo arranco mi día hasta el final, logro culminar todas esas tareas en un tiempo óptimo, de pronto que además está previamente calculado? ¿Qué tanto puedo hacer eso? Y con la menor cantidad de recursos posibles, que eso es realmente la productividad. Entonces, ahí es donde viene el presentismo. Es donde de pronto hay días en que tengo la cabeza en otro lugar, tengo algunas dificultades que no he resuelto. Imaginémonos muchas cosas ahí. Entonces, el presentismo se da en gran medida, en más del 95% de los casos, se da por alguna lucha psicológica que tengo, ¿sí? Alguna dificultad que estoy presentando. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Estos niveles entonces se pueden disminuir en términos de si las personas tienen algún tipo de atención y apoyo psicológico. Entonces, los colaboradores pueden mejorar estos indicadores. El conocimiento y las necesidades de los colaboradores. Miren algo acá importante. Bueno, como si estoy en una compañía y me brindan un soporte a mí como colaborador, o yo como compañía le brindo a los colaboradores un soporte emocional, ¿por qué voy a tener conocimiento de las necesidades? Porque en esos procesos que lleva cada persona, cada colaborador, van a tener las herramientas para poder comunicar de una manera asertiva y adecuada eso que les está pasando. Porque muchas personas, como veíamos ahora hace unos minutos, no están dispuestas a abrirse. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo, porque no saben de pronto cómo hacerlo. En este caso, en estos procesos las personas se preparan para poder comunicar de la mejor manera lo que están sintiendo y las necesidades que tienen. Hay obviamente un aumento general de la productividad. ¿Por qué? Porque mientras las personas puedan atender sus dificultades, en donde esos procesos psicológicos, en este caso, por ejemplo, nosotros desde En Terapia, ¿cómo nos encargamos de resolver esas dificultades para que las personas puedan realmente ser productivas? ¿Sí? Ya puedan conectarse con sus funciones laborales. Imagínense una persona que tiene un problema de pareja. Todos los días está pensando en ese conflicto de pareja. No puede resolverlo. ¿Qué tanto puede ser productivo? ¿Sí? ¿Qué tanto puede llegar a cumplir con esas tareas que tiene, enfocarse, dar un poco más, ¿sí? Llevar, digamos, esas tareas a un punto adecuado, óptimo? Entonces, por eso es muy importante esta parte. También el conocimiento de cómo manejar las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque también en estos procesos, los líderes, las personas que están a cargo de equipos empiezan a aprender cómo manejar las emociones de los demás, cómo entenderlas. Y les pongo otro ejemplo ahí también importante. Cuando uno, por ejemplo, ve a alguien llorar o en una situación de dolor, uno generalmente trata de sacarlo de ahí. Y fíjense que psicológicamente no siempre es el mejor camino. A veces las personas necesitan eso, pero nosotros como seres humanos no sabemos cómo actuar en esas situaciones. Una persona que está
totalmente en llanto, desconsolada, lo primero que hacemos es buscar sacarla de ahí. Pero tal vez esa persona necesite estar ahí, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Para poder sobrellevar esa situación. Entonces, miren que hay muchas cosas. Entonces, en estos procesos, este apoyo permite que las personas entiendan cómo manejar las emociones de los otros. Y obviamente para las compañías es muy importante porque hay un enaltecimiento de la reputación. Cuando las personas, y Norma lo decía ahora, cuando las personas reciben ese soporte emocional, sienten realmente que su empresa los está acompañando de una manera muy diferente a otro tipo de beneficios, otro tipo de cosas. Entonces, es súper importante esto, verlo de esa manera. Bueno, acá tenemos entonces también para los colaboradores, las personas que están en cada compañía, ¿qué pasa con ellos? Entonces vamos a tener pues personas, talento humano motivado. ¿Sí? ¿Por qué motivado? Porque, como les decía, si ya están resolviendo todas esas dificultades que de alguna manera los estaban atormentando, que los abrumaban y no les permitían hacer sus labores y funcionar en los diferentes espacios de la mejor manera, pues hoy se van a encontrar motivados porque pueden conectarse con su trabajo, porque sienten que ya están resolviendo muchas cosas de su vida, ¿sí? Acuérdense que también un problema, pues es como si tuviéramos una bolita chiquita de nieve y después se suma otro y se suma otro, y si no resolvemos ninguno, eso se convierte en una bola gigante y ya después va a ser muy difícil resolver todo eso junto. Eh, Precisamente ahí está, eficacia en la solución de problemas, ¿sí? Cuando las personas reciben este apoyo, pues van a ver diferentes perspectivas. A veces uno cuando trata de resolver un problema y no lo puede resolver es porque uno está centrado en esa solución o en esas soluciones que uno cree que son las adecuadas, pero con una visión de otro lado, una persona que lo acompaña a uno para poder ver otro tipo de soluciones, puede uno encontrar otros caminos más efectivos. Y en ese sentido, pues también una mejor toma de decisiones, ¿sí? Poder analizar las posibilidades en las decisiones que uno quiere tomar y empezar a analizar también consecuencias, muchos factores que están relacionados ahí y poder tomar esas decisiones de mejores decisiones. O si no se toman, por lo menos saber cómo afrontar esas consecuencias y poder luego sí hacer una mejor toma de decisión. También entonces, pues van a disminuir los despidos. Si una persona pues está conectada con su trabajo porque ha resuelto muchas de esas cosas que estaban en su vida, pues finalmente su desempeño va a ser adecuado, va a ser muy bueno. Entonces los despidos se van a disminuir. Eh, y también, pues las personas empiezan a entender que no pueden abordar todas las cosas al mismo tiempo, que los problemas se pueden abordar uno a la vez. ¿Sí? Primero necesito priorizar esta parte y resolver esto y luego voy a resolver esto, pero también eso se puede encontrar en los procesos que lleven las personas, en ese acompañamiento emocional al interior pues, de las organizaciones y con los colaboradores. Entonces, bueno, también Norma acá nos hablaba un poco de que más adelante íbamos a hablar de las estrategias de cuidado. Efectivamente, entonces aquí estamos. Y vamos a hablar desde dos puntos de vista, desde la parte personal y desde la parte laboral. Entonces, desde la parte personal, aquí tenemos algunas estrategias fundamentales que, es decir, esto no es una condición para que no aparezca ninguna dificultad de salud mental, sino simplemente son estrategias que pueden generar una probabilidad de prevención frente a las mismas. Entonces, al tener todas estas actividades, todas estas estrategias en nuestra vida, pues estamos favoreciendo nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, importante, pues la realización de actividad física. Cuando nosotros destinamos un tiempo especial para hacer una actividad de exigencia que nos exija físicamente, pues eso nos va a permitir de alguna manera tener una cantidad de elementos que favorecen nuestra vida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, terminamos una actividad física, sentimos una sensación de logro importante, ¿sí? Sin hablar tan a profundidad de nuestro funcionamiento en el sistema nervioso y, digamos a nivel cerebral, pero sí hay unas sustancias en términos de nuestro estado de ánimo, por ejemplo, y de nuestro placer, que llamamos serotonina por un lado, y la otra es la dopamina, que es la del placer, y se segregan en la medida en que realizamos estas actividades, ¿sí? Nos permite también la actividad física estar mucho más digamos, dispuestos y despiertos ante las diferentes actividades que tengamos posteriores en nuestros días. Entonces, funciona muy bien para muchísimas cosas la realización de actividad física. Y acá les dejo simplemente, a veces empezar es difícil,
no necesitan destinar mucho tiempo, 10 minutos iniciales, luego lo van aumentando. Con media hora que hagan 3 veces, 4 veces a la semana, una actividad de exigencia es suficiente y es muy beneficioso. Trabajar en el autoconocimiento fundamental, entonces empezar a reconocer mis emociones, qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué reacciones o sensaciones corporales orgánicas me están acompañando esto que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo me estoy comportando ante las diferentes situaciones? A veces actuamos de manera mecánica, ¿no? Empezamos a hacer las cosas sin estar conscientes de lo que estamos haciendo y de qué implicaciones tiene. Tenemos entonces también los hábitos de consumo saludable, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una alimentación balanceada, ¿sí? Acorde, que nos permita también, pues, cuidar nuestro organismo. Eso es una muestra de cariño hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es cómo nos alimentamos y hay que destinar un tiempo específico también para eso. Así creamos y digamos permanentemente, no, es que no tenemos tiempo de comer saludablemente, es lo primero que me encuentro. No, hay que sacar un tiempo y hay que hacer un esfuerzo importante por esos hábitos de consumo saludable. También entonces, pues el tema del café, por ejemplo, después del mediodía, no funciona tan bien para las horas de sueño. Estar picando durante todo el día, creo que también lo mencionábamos ahora, sí, a veces se da la disminución del apetito, pero también el aumento. Entonces, a veces cuando tenemos estrés, por ejemplo, para afrontar el estrés, consumimos y picamos muchas cosas. Esto obviamente va a tener una implicación en nuestro organismo y en nuestra energía y en nuestro funcionamiento diario. Generar espacios de esparcimiento y distensión. Siempre es muy importante que destinemos espacios especiales para actividades de placer, ¿sí? Así pensemos, no, pero es que no estoy siendo productivo, ¿cómo que después de las 6 entonces voy a jugar un juego de mesa con mi familia o a salir a dar una vuelta y a caminar? ¿Sí? Son actividades que nos interesan y que hacen que nuestra vida tenga más sentido. Entonces, importantísimo. Así nos toque ponerlas en el cronograma de los días que tenemos, ponerla ahí. Hablar con un familiar, con una persona especial, también puede ser una actividad de placer. Ok, la pongo también en mi cronograma. Eh, Otro elemento importante, buscar ayuda profesional. A veces debemos entender que no están siendo suficientes los intentos propios por resolver alguna dificultad. Acerquémonos y busquemos la ayuda pertinente, ¿sí? Podemos hacerlo a través de un psicoterapeuta. Acá estamos también en terapia para recibirlos y poderlos ayudar en lo que necesiten. Mantener entonces redes de apoyo, fundamental, lo mencionaba Norma. ¿Cómo se afronta una situación eh, cuando uno está sin una red de personas alrededor y cómo se afronta cuando uno tiene personas que lo rodean y vínculos importantes? Entonces es fundamental. Por ejemplo, la situación de duelo alrededor de personas y redes de apoyo funciona muy bien, sirve muchísimo. Tener hábitos y rutinas establecidas. La organización hace que nuestra vida funcione diferente, que empecemos nuestro día de una manera, nuestras actividades, que tengamos un cronograma, digamos, a esta hora voy a estar en esto, a esta hora voy a estar en esto, porque si no nuestros días empiezan a volver un caos, simplemente estamos haciendo actividades sin ningún orden y eso nos desajusta, eso no favorece la salud mental. Por el contrario, la perjudica de alguna manera. Nuevamente, no es una condición. Si soy desorganizado, entonces voy a tener una dificultad de salud mental, un problema, un trastorno. No, no necesariamente. Pero son actividades que nos protegen y pueden prevenir estas dificultades de salud mental. Identificación también de estrategias de autorregulación emocional. Por ejemplo, el mindfulness, que es una técnica pues, que usamos también en psicología, que es muy interesante, donde nos centramos en el presente, donde podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo permanentemente y eso nos permite regular nuestras emociones, nos permite entenderlas, nos permite dar respuestas diferentes. También están las técnicas de relajación, ¿sí? Cómo yo a través de ejercicios puedo lograr relajarme, ¿sí? Lograr mi cuerpo tal vez en una sensación de relajación diferente. Y también la respiración nos ayuda muchísimo, hay ejercicios de respiración. Entonces, todos estos elementos que están enfocados en la persona, pues nos pueden ayudar a prevenir estas dificultades. Adicionalmente, entonces están las estrategias también, pues, de cuidado personal, pero enfocadas en lo organizacional.
Entonces, miren que acá, por ejemplo, hay una que nuevamente la hablábamos, pues la planificación de los días, pero entonces la organización es fundamental. Si pertenecemos a una organización, si somos líderes, es muy importante tener esto muy presente, tener la planificación, la organización de nuestros días, ¿sí? De nuestras semanas, es fundamental. Eso hace que cambie completamente la experiencia. Definir las prioridades es muy importante. No todo, como decía Norma, no todo entonces es importante y es prioridad. No, tenemos que destinar ciertas actividades para priorizarlas y poder ser realistas, porque entonces si priorizamos todo, no vamos a terminar todo lo que estamos priorizando. Si priorizamos algunas cosas y tenemos el tiempo, es probable que lo podamos cumplir. Delegar o pedir ayuda, a veces nos cuesta esa parte, ¿no? Entonces, no, pero yo cómo voy a pedir ayuda, esto lo debería hacer solo, lo debería poder lograr. Entonces, es importante entonces poder entender que hay personas alrededor que pueden contribuir a nuestro trabajo y pueden hacer las cosas también bien, sí, de manera muy adecuada, a veces mejor que nosotros, y eso es importante también tenerlo en cuenta para favorecer nuestro trabajo. Saber decir que no, a veces decimos que sí a todas las demandas laborales. Cuando no, miren que acá hay algo importante, cuando no nos organizamos, cuando no tenemos claro nuestro esquema de actividades, es difícil decir que no. ¿Por qué? Porque no tenemos eso claro, no lo tenemos consciente, no tenemos, cuando tenemos esto consciente, que es toda la organización de actividades, ahí podemos hacer un análisis y decir, yo no puedo decir que sí porque es que no tengo tiempo. Cuando veo mi cronograma de actividades, no tengo tiempo. Tener entonces también ordenado el lugar de trabajo, también Norma hablaba del ambiente de trabajo, pues precisamente estar ordenados ahí nos va a permitir pues que las cosas funcionen diferentes. Trabajar por bloques, entonces importante, no puedo hacer 10 actividades en la misma hora o 5 o 6, no, hago una actividad, algo específico en una hora y luego en la siguiente hora o en las siguientes 2 horas voy a hacer algo y luego de ahí hago otra cosa en hora. Entonces, hacer las actividades por bloques, ¿sí? Entender como por proyectos. Controlar la procrastinación, entonces es importante. Si podemos hacer algo en ese momento, tratemos de empezarlo y de terminarlo, porque si no, vamos a empezar a retrasar la actividad y probablemente no vamos a poder cumplir con ese tiempo que tenemos destinado. Y eso, fíjense que al procrastinamos empezamos a acumular. Esa acumulación, ¿qué hace? Que nos genere estrés. El estrés nos va a llevar a unas respuestas tal vez inasertivas, ¿sí? A cometer muchísimos errores alrededor de nuestro trabajo con las personas que trabajamos, y ese estrés probablemente nos puede llevar a otras problemáticas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y pues identificar como esos, acá los llamamos ladrones de tiempo, como todas esas actividades que me roban de alguna manera espacio que debo destinar para otras cosas, ¿sí? Entonces de pronto, no sé, hice una llamada y no tuve en cuenta el tiempo y me demoré 1 hora. Entonces empiezo a retrasar todas esas cosas que tengo. Entonces, importante ver eso. O si de pronto me solicitaron alguna ayuda, ok, está bien brindarla, hay que colaborar para que las personas también puedan resolver sus situaciones, pero también destinar un tiempo para eso y puede ser muy organizado en que eso no me quite todo el tiempo para poder hacer mis actividades, ¿sí? O una conversación de la vida personal con un compañero, ese tipo de cosas se puede ir muy largo, entonces también nos puede quitar como ese tiempo para otras cosas. Acá entonces tenemos las estrategias pues de cuidado organizacional y en términos de prevención, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, uno es el desarrollo y optimización de estrategias de comunicación sobre todos estos factores que nos protegen y digamos que favorecen la salud mental y los estilos de vida saludables, ¿sí? Entonces es muy importante que ocurran estas actividades permanentes en donde se comunique cómo se puede proteger o favorecer la salud mental y que las personas mantengan como hábitos que los cuiden personalmente y en su vida en general. Acá entonces también algo importante es el fomentar, ¿sí? O también digamos que entrenar en el desarrollo de competencias comportamentales, esto relacionado con cosas como la tolerancia a la frustración, ¿no? Que a veces también nos cuesta mucho. Nos frustramos sobre algo y ya casi que el mundo se acaba, pierde sentido todo, entonces es muy importante que tengamos esa posibilidad de trabajar en la tolerancia a la frustración,
la solidaridad, por ejemplo. Entonces, sí, estar muy atento a las necesidades de los demás que están ahí rodeándome, no solamente a lo que me involucra mi trabajo. El respeto, el reconocimiento del otro, la asertividad, como les decía, sí, es reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer mis necesidades, eso es asertividad, y poderlas expresar de una manera adecuada. La empatía, ¿sí? Ponerme en el lugar de los demás. Solución de conflictos, importantísimo. Los conflictos siempre existen, no existen trabajos completamente felices, organizaciones que única y exclusivamente se mueven alrededor de la felicidad. Es muy difícil, hay conflictos, pero es cómo los puedo manejar, cómo los puedo afrontar también. Y la autorregulación, ¿sí? Cómo gestiono mis emociones, cómo puedo comportarme de una manera adecuada con ellas, a pesar de que las sienta. Y realizar entrenamiento en estrategias para el manejo de respuestas como la ansiedad, ¿sí? Que a veces no sabemos qué hacer con la ansiedad. Entonces, no, siento una respuesta de ansiedad, no quiero tenerla, ¿qué hago? ¿Sí? Tratamos de escapar de la ansiedad permanentemente, entonces es importante lograr ese entrenamiento. Todo esto muchas veces se logra también desde esos procesos que llevan las personas, desde esos procesos psicológicos que pueden hacer. La rabia, el miedo, el desagrado, todas esas emociones que no sabemos a veces cómo gestionar, y adicionalmente nos parecen incómodas. Queremos salir de ahí. Entonces es importante. Pues, y eso en términos de las situaciones que resultan como amenazadoras en el desarrollo de nuestras actividades laborales. Entonces, todo el manejo de esto. Entonces, fíjense lo importante que puede ser esto. Adicionalmente, entonces también, miren esto fundamental, cómo se ofrece asesoría para los colaboradores. Entonces, esto a veces no lo tenemos en cuenta, es una asesoría efectiva. Miren que arriba vimos que se da a veces el soporte desde instituciones, pero necesitamos procesos efectivos, ¿sí? Que realmente las personas sientan que sí están contribuyendo a su vida, y eso que tenga una explicación en la organización. Entonces, muy importante eso. Eh, lo otro también acá, implementar acciones dirigidas a la prevención del estrés, ¿sí? Del burnout, entonces también tan conocido. Pueden ser actividades grupales o individuales, y esto pues de alguna manera para prevenir como ese desgaste físico. En el estrés hablamos de un desgaste mucho más físico, ¿sí? Se siente mucho más en sensaciones en el cuerpo orgánicas, mientras que en el burnout el desgaste es muy emocional. Entonces, miren que acá todo eso va de alguna manera engranado, ¿sí? Para disminuir todos estos síntomas y problemáticas que se puedan dar. También entonces, importante vincular a los colaboradores en actividades deportivas y recreativas, artísticas, ¿sí? Todas estas actividades son actividades de placer, son actividades que uno hace sin sentirse evaluado, entonces funcionan muy bien para que los colaboradores, digamos, el talento humano se sienta en otros ambientes que favorecen también la dinámica laboral en general. ¿Listo? Esto importantísimo, y es qué hacer cuando una persona que conocemos, que es cercana, un par, ¿sí? Una persona de nuestro equipo de trabajo está enfrentando, vemos que está enfrentando una situación crítica, emocional. Entonces, lo primero es aclarar entonces que nosotros deseamos ayudar, ¿sí? Escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, a veces intentamos como dar una respuesta, ¿no? A veces podemos solo escuchar a la persona, ver qué tiene, validar lo que está sintiendo. Oye, si yo estuviera en tu situación, creo que me sentiría igual, difícil. Entonces, para que las personas se sientan, digamos, comprendidas, no siempre están buscando una solución ante lo que está pasando. Acompañarlos a buscar ayuda profesional, ¿sí? A veces las personas no están listas, entonces necesitamos esperar de pronto un tiempo a que se decida y quiera hacerlo. Si vemos que la persona está en peligro, entonces no permitir que se quede sola. Si vemos que está en una situación de crisis muy fuerte, es muy importante permanecer ahí y buscar ayuda profesional, ¿sí? Así la persona se moleste con nosotros, después lo va a entender, pero no en esas situaciones críticas de riesgo, no podemos dejar a las personas en este momento pues solas. Y mantener el contacto con la persona para saber cómo sigue, cómo se encuentra, qué es lo que viene pasando, ¿sí? Cómo has estado, ¿sí? Cómo amaneciste hoy. Entonces es muy importante estar pendientes. Eso tiene un impacto muy importante, tiene una conexión afectiva con las personas, y si una persona de la compañía lo da, pues es fundamental. Entonces,
esto, digamos, para ir cerrando, ¿por qué las personas entonces no están buscando esa ayuda cuando tienen alguna dificultad en salud mental? Entonces, miren esto tan importante. Cuando una persona tiene un diagnóstico de un problema psicológico o un trastorno, entonces tiene dos desafíos. Uno es lidiar con el diagnóstico como tal, porque no es fácil, ¿sí? Al principio es, pero yo ¿por qué tengo ansiedad? ¿Pero yo por qué tengo depresión? ¿O yo por qué estoy en una situación de duelo? ¿Sí? O sí, cualquier, yo por qué tengo problemas de pareja, ¿sí? Es difícil aceptar eso. Y lo otro es la sociedad, porque tenemos muchos estigmas, pensamos muchas cosas tal vez negativas alrededor de los problemas psicológicos o de salud mental. También entonces, pues existen barreras de acceso que pueden ser pues geográficas. En este caso, tenemos una ventaja, es que podemos hacer procesos en línea, ¿sí? Pero digamos que eso puede ser para algunas personas una barrera. La parte financiera, a veces entonces no podemos de pronto asumir económicamente un proceso. La parte, digamos, administrativa o de organización en este caso, y también pues de instituciones a las que pueda ir, una institución confiable, sí, a donde pueda acceder para recibir un proceso, y pues toda la parte, digamos, sociocultural, ¿sí? De valores que existen en la sociedad, de lo que se piensa, que también está relacionado un poco con el estigma. Existe también miedo, desconocimiento sobre temas de salud mental, entonces pensamos que ir al psicólogo o a ir a una atención de psicoterapia, entonces no, eso no es para mí, eso es para personas que están de pronto ya en un problema muy, muy fuerte. Hay miedo de, bueno, y si voy allá, entonces, ¿qué voy a empezar a contar? O le voy a contar todo y no quiero. Entonces, hay muchos miedos, pero no estamos teniendo en cuenta realmente los beneficios que todo esto puede traer estando ahí, viviendo la experiencia. Lo que yo les digo siempre es, probémoslo. Si no nos gusta, pues está bien, pero tuvimos esa oportunidad de probarlo. Y también, pues, digamos que existen estigmas que van a dificultar que la persona, pues, pida ayuda y, pues, que llegue a aceptar la dificultad. Sí, bueno, ok, perfecto, tengo un problema de ansiedad, lo acepto, ¿sí? Llegar a ese punto no es tan fácil teniendo en cuenta estos estigmas que existen. Y pues hay un temor ahí importante a la discriminación, es decir, si yo expreso o cuento, las personas saben que tengo alguna dificultad o problema psicológico, entonces seguramente me van a aislar, me van a mantenerme, pues, digamos, muy alejada, muy distanciada, entonces es muy importante tener en cuenta eso, que hay un temor ahí. Y el autoestigma, ¿sí? Que es todas esas atribuciones propias que uno tiene, digamos, y connotaciones negativas. No, es que si yo tengo alguna dificultad de ansiedad, entonces ya no voy a poder trabajar o no voy a poder comportarme con mi familia como quiero y no voy a poder asistir a las diferentes situaciones sociales que de alguna manera hacen parte de mi vida porque ya no me lo voy a permitir porque ya con esto, pues, ¿qué voy a hacer? Pero son muchos autoestigmas que muchas veces no son reales. ¿Sí? Todas esas cosas son más planteadas por nuestra mente. ¿Ok? Y acá entonces, fíjense que está el tema de la telepsicología. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con la telepsicología o la psicología online? Entonces, pues que las personas van a poder ser atendidas mucho más rápidamente, en cualquier momento, si es más fácil el agendamiento, si el momento de buscar una cita. Desde la comodidad de cualquier lugar se puede tomar, en el trabajo, en la casa, sí, es sencillo y no afecta la efectividad del proceso. Ya está comprobado que funcionan de la misma manera los procesos presenciales que online, entonces podemos funcionar de esa manera. Se cuenta pues con el servicio la mayoría del tiempo, podemos tener acceso a la mayoría del tiempo a ese servicio porque pues es fácil la conexión. También el Internet entonces en muchos casos ofrece como esa sensación de anonimato, ¿sí? De estar mucho más alejado de que otras personas pues digamos estén en conocimiento de lo que uno está trabajando, lo que uno está haciendo. Entonces es importante eso. Y así pues funciona para que las personas que de pronto están como muy concentradas en el estigma pues lo vean de otra manera. Y también pues permite ahorrar tiempo y dinero, pues porque no hay desplazamientos en este caso, sí hay algo que aporta ahí. Entonces, bueno, esto era un poco lo que les traíamos hoy. No sé si hay algunas preguntas ahí importantes para poder resolverlas y pues poder culminar con el espacio. Entonces, creo que acá hay algunos comentarios que nos hacen.
Bueno, acá, por ejemplo, hablaban de que es cierto que la productividad relacionada con estar 100%, creo que dice ahí, haciendo la labor sin importar necesidades principales como ser humano. Es verdad, a veces concebimos la productividad de esa manera. La gente tiene miedo y hace problemas de riñón. Sí, claro, muchas veces somatizamos y podemos tener incluso dificultades pues médicas por alguna condición psicológica que estemos experimentando. Y a ver si nos hacen acá. Entonces, en esta sociedad muchas personas tienen el pensamiento de que si se hablan de sus problemas, si se habla de sus problemas en el trabajo, aumentaría la probabilidad de ser despedidos. Entonces, bueno, no sé, ¿tú qué crees, Norma, ahí alrededor de eso? ¿Crees que sí es cierto? Yo creo que, digamos que el estigma lleva generalmente a las personas a cualificar que eso te hace ver débil, te hace ver vulnerable, te hace ver no capaz. Y por eso me devuelvo un poco y es, creo que sí hay un trabajo que hacer adentro de la organización de entender que hay más de 365 millones de personas en el mundo que tienen trastornos o enfermedades de salud mental y son productivos y trabajan. Porque es que el tema acá no tiene que ver tanto con la presencia, que es muy incómoda, por supuesto, para la persona, sino con el manejo. Entonces yo puedo tener la dificultad, pero si le estoy dando un manejo, si me estoy haciendo ver de las personas adecuadas, de la forma adecuada, lo voy a poder contrarrestar, porque piénsenlo igual, o sea, tengo una bronquitis, si no me atiendo y sigo trabajando, ¿qué tan productivo soy? No soy productivo. Cuando me atiendo, me mejoro, estoy mejor, hago mis ejercicios respiratorios, me tomo mi medicación, puedo volver a mi entorno laboral de la mejor manera. Entonces, tienen toda la razón con el estigma porque es algo que no se ve y no se toca. Claro, es más fácil decirle a mi jefe, me partió un brazo. Es más Claro. fácil decir, tengo un tema en un hombro. Es claro, es mucho más sencillo decir, pero creo que Camilo planteaba algo y es, si no comenzamos a tener la conversación de la manera asertiva, también esto no va a cambiar, ¿sí? Entonces, digamos que hay una dinámica de comprensiva, pero también creo que es por desconocimiento y miedo, ¿no? Las personas no hablan de salud mental, no entienden de salud mental, no, y lo tienen de alguna manera satanizado, o sea, como nos dimos cuenta, en a nivel poblacional es muchas las personas que padecen o pasan por situaciones difíciles, pero eso no les impide o no puede llegar a afectar que sean personas laboralmente, digamos, muy exitosas. Yo tengo muchos consultantes que son personas con un desempeño y laboral adecuado, digámoslo, o exitoso, pero que a veces han pasado por situaciones difíciles. Entonces, yo creo que tiene que ver un poquito como con el manejo, ¿no? Claro, claro, es verdad. Sí, es verdad. Y sí, existe el temor, pues al final todos tenemos que empezar a normalizar estas situaciones y podemos lograr que no sea, que no se lleven al extremo porque finalmente nos puede pasar en cualquier momento y sí, podemos funcionar en nuestra vida y seguir adelante y simplemente pues la dificultad pues está ahí, pero ya tenemos estrategias para manejarlo. Entonces creo que hay muchas opciones en este momento para poder atender una dificultad de salud mental. Eh, Creo que yo no puedo ver las preguntas, Ah, creo. dice que, ok. No, pero nos estaban preguntando que si trabajábamos con personas alrededor del mundo y la respuesta es sí. Recuerden que somos una plataforma y eso nos permite acceder a todo ya está latinidad, decimos, o sea, a todas estas personas de Latinoamérica o de habla hispana que están en búsqueda de este apoyo. Entonces, sí, claramente, y nos estaban diciendo a dónde, pues puede ser a consultas@enterapia.com. Ahí también nos pueden conocer y nos pueden ver, ¿no? Entonces, adicional, Cami, solo para cerrar, también me parece importante, como lo acabas de decir, y es si nosotros no hablamos sobre lo que nos pasa y nos sucede, entonces nunca va a ser visible la situación, porque cuando hacemos de cuenta en el trabajo que todo está bien, que todo funciona perfecto, que a mí nada me está pasando, ¿cómo el otro va a saber? ¿Sí? Entonces la impresión que damos es que somos máquinas 100% perfectas, sin ninguna falla. Claro, claro. Sí, ahí ya entonces también, entonces nos preguntan para finalizar, dice, ¿cómo puedo hacer para delegar cuando no siento que los demás hacen las cosas bien y siento que es mi responsabilidad? ¿Qué opinas, Norma? Pues acabas de decirlo como con claridad, dices que no sientes que las personas hacen las cosas bien. Yo generalmente cuando hay temas
de delegación siempre me pregunto dos cosas. Una, tus estándares. ¿Cuáles son tus estándares? Porque tal vez copias de ti misma o de ti mismo es complejo encontrar. Es decir, las personas a veces producen, pero no de la manera que tú produces, o accionan, pero no de la manera que tú accionas. Entonces, lo primero que me preguntaría es, ok, ¿cuáles son esas expectativas que tienes frente a ese otro? Y segundo es claramente, y si los otros no lo hacen, ok, y tú lo haces por ellos, entonces hay dos problemas. Carga laboral hacia ti, pero nunca aprenden. ¿Dónde está el aprendizaje? Un excelente líder o un buen compañero senior de trabajo, lo que su objetivo real será hacer que esta persona que está atrás mío esté lo suficientemente potenciada para abordar la situación aún cuando yo no esté presente. Entonces, pero te digo, yo te invitaría a revisar dos cosas, las expectativas, porque acá siento que no hacen las cosas bien, ¿sí? Entonces, si no las hacen bien, ahí hay que revisar entrenamiento, hay que entrenar, hay que volver a entrenar porque entonces hubo un problema en el entrenamiento. Pero si es la expectativa, soltar, soltar, dejar fluir, corregir, corregir, corregir hasta que te sientas cómoda y con la sensación de tranquilidad y seguridad. Qué bien, sí, perfecto, totalmente de acuerdo contigo. Acá entonces dice una persona, las organizaciones que tengan, por ejemplo, más de 100 personas como empleados y un promedio de 60 están con problemas psicológicos, las organizaciones como, acá, un segundo, ¿cómo las ¿Cómo les atenderían? atendería? Ya que gastarían tiempo en poner pocos psicólogos para cada persona y poner más psicólogos gastaría un gasto económico en la compañía como la expresa. Pues precisamente acá está eso. Nosotros en terapia entonces consideramos que reducimos precisamente todo ese costo que se genera porque precisamente cuando si estamos hablando de 60 personas, que está muy bien, que es el 66% que están de pronto afectadas también ahí, pues, ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso, pues podemos ahorrar eso desde la solución de esas dificultades que esa persona tiene, porque una persona con dificultades, o sea, 60 personas con dificultades, pues no van a traerle a la organización, pues, todo eso que necesitan, porque no tienen las posibilidades, no tienen las herramientas para afrontar esas otras cosas. Y si no resuelven esas cosas, es difícil que realmente haya productividad. Entonces, por eso, finalmente, más que un gasto, en la compañía es una inversión. La salud mental es una inversión grande que tenemos que tener en cuenta y no podemos dejar de lado ya en este punto, porque después de todo lo que ha pasado y ya las personas están expresando y experimentando muchas cosas que están sintiendo, es momento para darle ese valor y hacer esa inversión, porque es una inversión muy importante en la salud mental. Soy colombiano y resido en Estados Unidos. Las sesiones virtuales con el doctor Camilo han sido de gran apoyo para mí, sobre todo en temas laborales y de relaciones personales. Es muy agradable poder tratar mis asuntos personales con alguien de mi propia cultura. Gracias en terapia. Bueno, esto es una persona que apreciamos mucho. Entonces, pues, no, Cristian, un abrazo de verdad grandísimo por ese comentario y pues qué bueno que todo esto te ha ayudado y ahí estamos para lo que necesites. Dice acá, la implementación de la norma 035 ha venido a hacer ver en las empresas esta necesidad, solo que debería motivarse por el bien de las personas, no solo por sanciones, pero es un buen comienzo. Sí, entonces, sí, creo Sí, que es una realidad, pero mira que, y tienes razón, pero a veces cuando empezamos en lo normativo, golpeamos lo cultural. Entonces a veces de pronto ver el vaso medio lleno ahí, acá nos sirve un poco más y eso que empieza por una ley y no debería ser, pero podría comenzar a mover el discurso, a hacer ruido, a ponerlo en el presente y eso pues sí nos ayuda, digamos, a todas las personas interesadas en mejorar la salud mental. perfecto, Norma. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Creo que fue un espacio muy potente. Creo que nos tardamos unos minutos más porque, pues, respondiendo todas sus preguntas. Pero entonces, muy agradecidos de verdad por compartir con ustedes. Nos encanta poder tener estos espacios y poder contribuir a sus vidas. Bueno, ya saben que en terapia está acá para apoyarlos en lo que necesiten. Si también son miembros de una organización, pues ya saben que prestamos el servicio para todos los colaboradores, todo el talento humano que se tiene. Entonces acá estamos para apoyarlos. Un abrazo para todos. A ti, Norma, muchísimas gracias. De verdad, muy, muy interesante todo lo que pudimos trabajar hoy. También te mando un abrazo grande y definitivamente muchas gracias por estar acá.
Gracias a todos y ojalá, como digo, difundamos porque des en cuenta que parte del problema es el desconocimiento y cuando difundimos y damos información, las personas comienzan a sentirse más cómodas con estos temas, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, Cami. Bueno, hasta luego, que les vaya muy bien.